El día estaba nublado y sombrío, igual que mi ánimo mientras me dirigía hacia el trabajo. Ser enterrador en un cementerio no es precisamente el trabajo más emocionante del mundo, pero a falta de opciones, tenía que conformarme con él. Desde que había comenzado a trabajar allí, había experimentado ocasionalmente algunos sucesos extraños y aterradores, pero nada que pudiera compararse a lo que me esperaba aquella tarde. Al llegar al cementerio, saludé al resto de mis compañeros y me preparé para comenzar con las tareas del día. Después de un breve encuentro con el director del lugar, me asignaron trabajar en el funeral de un hombre mayor que había fallecido trágicamente en un accidente de tránsito. Me dirigí hacia la sala de velación, donde ya se encontraba su cuerpo sin vida, rodeado de arreglos florales y con una música suave de fondo. Observé detenidamente el rostro del difunto y me sorprendí por lo pacífico y sereno que lucía. Era evidente que la muerte había sido instantánea y que el sufrimiento había terminado para él. Comencé a hacer los preparativos necesarios para el entierro, sin embargo, algo en aquel cadáver me inquietaba. Era como si sus ojos me miraran directamente, como si su expresión facial no fuera simplemente producto del rigor mortis, sino más bien de una particular búsqueda en mi ser. Continué trabajando a pesar de mi incomodidad, pero a medida que pasaban los minutos, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. De repente, en medio del silencio sepulcral de aquella sala, escuché un sonido que me heló la sangre. Era un risa macabra y escalofriante que parecía provenir del cuerpo del difunto. Me volteé rápidamente, esperando encontrar una explicación lógica para aquel fenómeno, pero no había nada fuera de lo común. Los demás trabajadores del cementerio continuaban con sus tareas, completamente ajenos a lo que yo había escuchado. Asumí que mi mente me estaba jugando una mala pasada y decidí continuar con mi trabajo, tratando de olvidar aquel incidente perturbador. Sin embargo, a medida que avancé con el embalsamamiento del cuerpo, la presencia del difunto parecía hacerse más y más inquietante. Expertos en muerte vieron raros que mientras más tardaba un cadáver sin enterrar, éste comenzara a reírse sin razón alguna. Incluso cuando recogía los objetos personales del hombre para colocarlos en su ataúd, podía sentir su fría mirada fija en mí. Me apresuré a terminar mi tarea y llamé a los demás para que llevasen el cuerpo al lugar de entierro. Sentí un enorme alivio cuando finalmente nos acercamos al hueco en la tierra donde sería depositado el ataúd. Era hora de despedirnos de aquel misterioso y perturbador hombre. Sin embargo, cuando finalmente bajamos el ataúd al agujero y comenzamos a echar tierra, una risa siniestra y penetrante me hizo detenerme en seco. La risa era más fuerte y más clara que antes, como si aquel hombre estuviese presente, riendo a pesar de su muerte. Nadie más parecía escucharla, pero para mí era como si resonara en mis oídos, profundizando en mi mente y en mi alma, llenándome de un terror indescriptible. Me alejé rápidamente del lugar de entierro, sintiéndome mareado y desorientado. No podía creer lo que acababa de presenciar. Era una experiencia sobrenatural que no podía explicar. Durante días, la risa del difunto no dejó de acecharme, incluso cuando me encontraba en mi propia casa. Comencé a tener pesadillas y visiones horrendas y mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Finalmente, incapaz de soportar la presión mental y emocional, decidí abandonar mi trabajo en el cementerio y pedir ayuda profesional. Fui diagnosticado con estrés postraumático y me sometí a una terapia intensiva para superar aquella horrible experiencia. Aunque poco a poco fui recuperando la estabilidad mental, la risa macabra del difunto nunca se desvaneció por completo de mi mente. Pasaron los años y traté de dejar atrás aquel oscuro evento, pero siempre estuvo presente en mis pensamientos y pesadillas. Uno puede acostumbrarse a la oscuridad del cementerio, a la soledad y al ambiente fúnebre, pero lo paranormal y sobrenatural siempre será imposible de olvidar.
A veces, cuando paso por aquel cementerio en el que trabajé durante tanto tiempo, me detengo y observo el lugar desde la distancia. Me pregunto si alguien más ha experimentado fenómenos extraños como los que yo viví, si aquel hombre que se reía aún sigue rondando aquel tranquilo terreno de descanso. Soy consciente de que lo que viví fue algo inexplicable y aterrador, pero también me ha enseñado a valorar la vida y a enfrentar mis miedos más profundos. Y así, con susurros sepulcrales y risas macabras, quedará para siempre en mi memoria aquel triste y perturbador incidente que ocurrió aquel día en el funeral del hombre que se reía, y solo yo lo vi. Me asusté.